Digo que buenas tardes a todas y a todos ya a estas horas. Imagino que estaréis cansados y cansadas de una reunión, evidentemente, con diferentes mesas de discusión, pero hechas en unas circunstancias no las más idóneas posibles, como es en el caso de no hacerlas presencial, ¿no? Utilizando los medios telemáticos, que siempre hace que sean un poquito más tediosas, ¿no? Este tipo de reuniones y, por lo tanto, agradeceros a todas y a todos, ¿no? La muestra de interés de la iniciativa de estas jornadas, que yo creo que vuelven a ponernos encima de la mesa algunas referencias importantes para el desarrollo de nuestra acción sindical. Deciros también que lamentar no poder compartir el conjunto de las jornadas con vosotras y con vosotros, porque han convocado hoy una reunión del máximo órgano de dirección del sindicato en nuestro país para analizar las circunstancias en las que estamos viviendo y he tenido que estar a dos cosas, evidentemente. Todavía las videoconferencias no permiten el don de la ubicuidad, pero casi, casi lo consiguen. Agradecimientos, en primer lugar. Primero de todos a todos los ponentes que han participado en las diferentes mesas y dejarme que lo haga con un carácter especial a nuestros amigos que siempre muestran el compromiso de participar y nunca eluden la invitación del sindicato, como son Fabio, como son Heinz, ¿no? Que tengo muchas ganas de veros, que hace mucho tiempo que nos veo en persona y que me gustaría ver si lo más pronto posible pudiéramos coincidir y echar una charla tranquilos para poder, bueno, ponernos al día de lo que nos ha sucedido en estos meses, que no han sido poca cosa desde el punto de vista y el contexto histórico, ¿no? Por lo tanto, un agradecimiento especial. Y un agradecimiento muy, muy especial a las personas que en estas condiciones tan adversas han sido capaces de organizar unas jornadas para que hoy podamos desarrollar este debate sindical, ¿no? A la gente que ha podido, sobre todo a Ángel, a Laura, que han estado presentes en el proceso de la organización continuamente y que evidentemente nos han permitido poder tener estas jornadas. Dicho eso, tres reflexiones rápidas, ¿no? Pero yo creo que de carácter muy importante. Sobre todo dándole una visión global a lo que es una situación de contexto y retos globales importantes que nos estamos haciendo frente, ¿no? Las sociedades en el mundo y también la clase trabajadora, ¿no? Es decir, estamos en un contexto de crisis global fruto de una pandemia que afecta al conjunto de la sociedad en todos los rincones del mundo y a la misma vez estamos teniendo que hacer frente a los retos que los procesos de transformación del modelo económico y productivo fruto de lo que llamamos la digitalización, por no entrar en sus diferentes apellidos, y también el camino hacia una transición verde para intentar establecer una lucha efectiva contra el cambio climático, creo que están poniendo de relieve unos retos importantísimos en el mismo tiempo y lugar, ¿no? Para poder hacer frente a las consecuencias que de ello pudieran derivar. De momento tenemos consecuencias gravísimas, ¿no? Que vienen ya y provienen de un contexto de gestión de crisis económica, la crisis que estalló en el año 2008, que ha establecido brechas importantísimas que han incrementado las desigualdades sociales y han precarizado en demasía las condiciones de trabajo prácticamente alrededor del mundo y que se encuentra con una pandemia, un parón disruptivo de lo que era un proceso de crecimiento económico desigual en relación a las rentas, sobre todo las rentas populares, que no crecían en el mismo orden que crecían las rentas del capital, y que este parón disruptivo ha provocado ya millones de pérdidas de puestos de trabajo alrededor del mundo. Por lo tanto, bolsas de incremento de pobreza que se están incorporando a esa maltrecha, ¿no? Desigualdad social que ya venía produciendo la anterior crisis. Y además lo hacemos en un proceso donde se anticipa, fruto de este parón disruptivo, algunas de las consecuencias de lo que venimos comprobando con las transformaciones del tejido productivo y del modelo económico a nivel internacional, ¿no? Aquello que llamábamos las transiciones pueden quedar en un deseo porque una transición requiere de voluntad política, recursos y tiempo, y en este momento hay dos de ellas, ¿no? que probablemente carezcan de contexto de actualidad, que es el tiempo y los recursos, y la voluntad política se debe presuponer, pero tampoco tenemos una garantía, ¿no? Por lo tanto, hay retos importantísimos que la clase trabajadora organizada
tiene que hacer frente con perspectiva global, porque los riesgos son de carácter global, ¿no? Además, a esto le añadimos algunas amenazas que yo creo que debemos tener en consideración, ¿no? Es decir, se incorpora toda una política de proteccionismo de los estados-nación para intentar resolver lo que es la falta de recursos o las propias parálisis de las cadenas de valor que se han producido fruto de esta pandemia. Ejemplos, ¿no?, como lo que se están protagonizando, sobre todo por gobiernos ultraliberales o de ultraderecha o por los propios gobiernos estadounidenses, Brasil, etcétera, ¿no?, que estamos viendo que ese criterio de proteccionismo pone en jaque las relaciones internacionales y, sobre todo, el modelo de globalización que puede romper parte del desarrollo económico y social en una parte importante del mundo. Pues a este proteccionismo se le incorpora la ruptura de las relaciones multilaterales de carácter internacional entre los países. Es decir, estamos viendo cómo la mayoría de acuerdos que se están desarrollando en estos últimos años vienen siendo estrictamente de carácter bilateral para intentar preservar líneas de inversión y comerciales estrictamente de relación de dos partes y rompiendo todos los criterios de solidaridad y desarrollo que el multilateralismo internacional ofrece como una posibilidad y una alternativa, ¿no? Y todas estas amenazas, si las miramos desde la perspectiva de la Unión Europea, pues están empezando a producir algunas respuestas que debemos de mirar con atención desde el movimiento sindical internacional, desde el movimiento sindical europeo, porque creo que son ventanas de oportunidad que deberíamos de aprovechar para poder cambiar el transcurso de algunas cosas y, sobre todo, para poder dar un paso más a lo que fue la convergencia monetaria y económica de los países miembros de la Unión Europea hacia la construcción de esa Europa social que siempre hemos anhelado desde el sindicalismo europeo y desde la izquierda social en el conjunto de Europa, ¿no? ¿Qué respuestas están ofreciendo de manera diferente, que son ventanas de oportunidad? Pues ante las amenazas del aislamiento, de esa estrategia de la ruptura multilateral y del proteccionismo de algunos estados, de algunas potencias económicas, lo que está planteando es una respuesta bastante neokeynesiana, ¿no?, de carácter económico, el marco de la Unión Europea. Los propios acuerdos de los estados miembros en relación al plan de reconstrucción de Next Generation es una muestra de ello, de donde cambia la política, independientemente de que lo consideremos insuficiente en su cuantía de recursos para poder albergar las respuestas que necesita la crisis que estamos viviendo, pero sí que cambia radicalmente la orientación de la política económica de la Unión Europea para poder hacer frente a una crisis, ¿no? Y utiliza lo que es la inversión directa en gasto público para poder hacer frente a lo que ha sido una parálisis de la oferta y la demanda de carácter internacional. Por lo tanto, aquí hay un cambio de tendencia en el que la Unión Europea, bueno, plantea elementos de protección, ¿no?, mancomunadas, además, para intentar socializar lo que es las consecuencias de esta deuda. Ojo, porque aquí hay una primera tendencia a plantearse un modelo de cambio político en el seno de la Unión Europea. Y esto, además, lo hace gobernada por liberales y conservadores. Es decir, no lo hace un gobierno de la Unión Europea progresista. Lo hacen, evidentemente, con criterio de protección también, pero que puede abrir una ventana, como decía, a un cambio de tendencia de política en la Unión Europea. Y la segunda es hacer referencia, que imagino que la jornada ya la habréis hecho, a la última reunión de ministros de Empleo y de Política Social, donde empiezan a hablar de manera clara, ¿no?, y de manera abierta de la participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas, en la vida de la empresa. Empiezan a hablar de democracia en la empresa, ¿no? Es decir, de la necesidad de poder garantizar la participación para poder proteger los intereses, ¿no?, de la mayoría. Y yo creo que eso, que lo hagan en esos términos en la Unión Europea, también es un punto de atención que empieza a evidenciar un cambio de tendencia que nosotros, como movimiento sindical organizado, desde la izquierda social, deberíamos de impulsar, de consolidar esa orientación para, a través de la propuesta reivindicativa y, sobre todo, la propuesta concertada y negociada, seamos capaces de cambiar
el transcurso, ¿no?, de las cosas y no ser de nuevo los que pagamos otra vez el pato y las facturas de esta crisis. Para eso yo creo que es muy oportuna y acertada la campaña que se ha impulsado desde la Confederación Europea de Sindicatos sobre la democracia económica, porque lo que pretende es poner en evidencia y visibilizar la necesidad de la participación de los trabajadores en los procesos de decisión de las empresas, ¿no? Hace referencia explícita a lo que habéis estado hablando hoy, probablemente, que es cómo las experiencias de participación, los procesos de reestructuración de las multinacionales y las carencias que los periodos de información y consulta tienen en el seno de los comités de empresa europeos, pues pretenden incluso y analizan la posibilidad de establecer medidas concretas que reformen el marco normativo que habilite una participación real en esos periodos de los comités de empresa europeos, cosa que también tenemos que incorporar a la reivindicación de carácter local en los Estados miembros para también mejorar las capacidades de participación y de decisión, ¿no? Hemos tenido los ejemplos ahora de Alcoa y de Nissan, donde hemos visto que la falta de intervención directa en la gestión de las decisiones de una multinacional para poder establecer el desarrollo de un despido colectivo, pues ha sido una limitación absoluta de los representantes de los trabajadores para poder garantizar soluciones alternativas a las decisiones de cierre que se estaban planteando por estas empresas. Si tuviéramos mecanismos de intervención coparticipada entre la representación de los trabajadores y las propias administraciones públicas, por lo tanto, ese concepto de democracia, seguramente que el resultado de esos procesos de negociación respecto a las condiciones y las consecuencias con la gente hubieran sido muy, muy diferentes en favor, evidentemente, de los intereses que representamos. Por lo tanto, creo que es muy oportuna y muy acertada hablar y tener ese contexto de concepto de democracia económica, de democracia en la empresa, porque es probablemente la única manera de gobernar los retos que decía al principio, que en la lucha de la crisis, de la peor crisis que conocemos en nuestras generaciones, ¿no?, en la historia de nuestras generaciones, y los retos que tenemos por delante para hacer frente a los procesos de transformación si queremos que su transición sea de carácter inclusiva y permita mantener niveles suficientes de cohesión social, sobre todo favoreciendo los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Acabo, por lo tanto, con eso. Transición justa, participación en los procesos de transformación aplicando la democracia económica, la democracia en la empresa, la reconstrucción de nuestro estado de bienestar y el refuerzo de nuestros servicios públicos para poder garantizar que la lucha contra las consecuencias de esta crisis se hace sin dejar a nadie en la cuneta, y nunca mejor dicho, es decir, que no nos pase como nuestros abuelos y nuestras abuelas en algunas residencias que evidentemente se han quedado en la cuneta de la vida, y por lo tanto son retos importantísimos que tenemos presente en el marco de la Unión Europea, en el marco de los países miembros, sobre todo del sindicalismo europeo, y que confío que seamos capaces de articular de manera organizada, aprovechando los impulsos y las ventanas de oportunidad que se nos ofrece también, como siempre, en cualquier crisis. Nada, muchas gracias y vuelvo a agradeceros a todas y a todos la participación. Muchas gracias.